A todos nos sacudió el horror del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ¿o no? Y es que pareciera que los mexicanos hemos normalizado este tipo de violencias y también los medios de comunicación manipularon muchísimo este caso. Lo cierto es que esto pasa en nuestro país y hay personas y gobiernos que son responsables. También, como mexicanos, estamos obligados a conocer nuestro pasado y nuestra historia. Tenemos un presente que nos urge atender y además hay intereses extranjeros que nos amenazan. Alrededor de este tipo de casos, muy curiosamente, también hay poesía. Reflexionemos sobre las desapariciones en México con dos poemarios de dos escritoras mexicanas, Antígona González de Sara Uribe y Nombres propios de Mercedes Alvarado. Estamos cumpliendo más o menos un mes de que se redescubrió este rancho en Teuchitlán, Jalisco, porque ahora sabemos que el año pasado, en septiembre del año pasado, la Guardia Nacional ya lo había encontrado. Sin embargo, en marzo de este año 2025, colectivos de madres buscadoras entraron a este lugar y mostraron imágenes al público y pues nos horrorizaron a todos. Se trataba de calcetines, zapatos, mochilas, ropa, pertenencias personales de gente real que las familias están buscando ante este fenómeno que lacera México, que es el de las desapariciones. A raíz de este hecho, los medios opositores al gobierno, la verdad es que manipularon la noticia y empezaron a hablar de un campo de exterminio, de hornos crematorios, y se coló en los titulares llamarle el Auschwitz mexicano, cosa que por supuesto era una exageración y que lo único que hace este tipo de manipulación es que la sociedad perdió el foco del asunto, porque ya era lo suficientemente terrible, ya es lo suficientemente terrible que este lugar haya sido un campo de entrenamiento en donde el narcotráfico o el crimen organizado llevaba jóvenes, a lo mejor algunos por voluntad, pero otros tantos no demasiado por voluntad. Entonces digo, ya era lo suficientemente terrible esta noticia. Sin embargo, perdemos el foco porque suena peor un campo de concentración, suena peor hablar de un Auschwitz. ¿Y qué pasó? Pues que la gente nos confundimos y nos dividimos, porque entonces empezamos a hablar los que están a favor del gobierno, creyendo íntegramente su versión, y empezaron a hablar los que están en contra, creyendo la versión de los medios opositores, y como ciudadanos perdemos, porque entonces no hacemos las exigencias pertinentes. Lo cierto es que los medios afines al gobierno de Claudia Sheinbaum o de la así llamada cuarta transformación tampoco dieron o han dado un papel muy digno, porque entonces lo que hacen es no cuestionar nada. Se habla de que son medios aplaudidores y pareciera que algunos sí, porque entonces sale la fiscalía, sale la presidenta, el secretario de seguridad a dar algunas versiones que creen íntegramente y que, como digo, no cuestionan. Alrededor de este hecho hay una situación que a mí me parece muy interesante que debemos cuestionar y que debemos reflexionar alrededor de ella y que yo no he visto a nadie haciendo preguntas, y es estas reformas o estas iniciativas que propone la presidenta ahora para hacer una recolección de datos masiva, hacer esta digitalización de las identidades de las y los mexicanos, y de esto nadie está hablando. Se habla que es por nuestra seguridad, así que empezaremos a dar nuestros datos, estaremos todos digitalizados. ¿Qué pasa con esto? Perdemos libertades, perdemos privacidad, perdemos anonimato, y no es un hecho que esté sucediendo nada más en México, sino que está pasando en todo el mundo. Distintos países o distintas regiones del mundo tienen diferentes necesidades y es con base en esas necesidades que los gobiernos o las autoridades están justificando esta recolección de datos y esta digitalización de la identidad. El punto es que ya le llegó a México el momento y el pretexto de la seguridad es el que se está utilizando y, como digo, no hay nada de cuestionamiento en esto. En fin, el caso del rancho Izaguirre tiene de todo. Es un caso muy complejo,
porque tiene el tema del narcotráfico y del crimen organizado en México, tiene pues una historia que hay que conocer, también tiene manipulación mediática, sí hay que reconocer que esto existe, porque si bien el gobierno o las personas que pertenecen al gobierno de la así llamada Cuarta Transformación, pues salen a hablar de la manipulación mediática, pareciera que, y mucha gente lo cuestiona, ¿no? Que es una justificación, que no hay sensibilidad. Sin embargo, también hay manipulación mediática, también hay campañas mediáticas en donde se puede rastrear el dinero, de dónde llega, para golpear a este gobierno o a otros. Esto también sucede en todo el mundo. Entonces, como digo, es un caso muy complejo. Tiene todo esto, tiene ahora también este tema que transitamos hacia la hipervigilancia, pero bueno, no debemos perder el foco del asunto, que es y son los desaparecidos y las familias que les buscan. La historia de las desapariciones en México no es nueva, no empieza con el gobierno de Andrés Manuel o de Claudia Sheinbaum, como también ciertos medios quieren hacernos creer. La realidad es que es una situación que tristemente como mexicanos arrastramos desde hace varias décadas y que podemos ir a los gobiernos priistas y a las guerras sucias y podemos y debemos, por supuesto, ir a la supuesta guerra contra el narco de Calderón, que ahora sabemos que más bien fue una guerra que más que para legitimarse, eh, atendía a intereses y a solicitudes de Estados Unidos y también golpeaba a las poblaciones más vulneradas de nuestro país, porque ahora sabemos las estadísticas de que los perseguidos y los desaparecidos y las desaparecidas, pues son más que nada hombres, mujeres, jóvenes indígenas de regiones marginalizadas. Entonces todo esto lo sabemos ahora. Por eso decía al principio que como mexicanos estamos obligados a conocer nuestra historia, tampoco para creer enteramente que esto es algo nuevo, que pasa desde hace apenas 6, 7 años. Tristemente, pues sí, es una realidad de nuestro país y la labor de nosotros como sociedad pues es siempre exigir justicia y estar del lado de las víctimas. Alrededor de estos casos es muy curioso, me llama muchísimo la atención que surja algo bello como la poesía. Y es así que el día de hoy quiero recomendarles dos poemarios muy entrañables que precisamente hablan de las desapariciones en México. Uno es Nombres Propios de Mercedes Alvarado, del que les estaré hablando en un momento, y el otro es Antígona González, de Sara Uribe. Y el día de hoy sí está Andrea con nosotros, Andrea Magaña, quien es periodista y gestora cultural, y nos hablará a continuación un poquito de Sara Uribe y de Antígona González. Agregando un poco a lo que comentaba Magdalena, hay un poemario escrito por Sara Uribe, queretana, titulado Antígona González. Este libro es un libro de poemas fragmentarios con una línea narrativa abierta en la cual nos narra la historia de Antígona, una joven que ha perdido a su hermano Tadeo, quien ha desaparecido, y Antígona se encuentra en la búsqueda de Tadeo. Sabe que Tadeo ya no está vivo, porque si no dice yo hubiera aparecido, pero lo que quiere encontrar es su cuerpo para poderle ir a rezar y tener esta paz y tranquilidad de que su hermano ya está descansando. ¿Qué es esto en realidad lo que buscan y lo que hacen las madres buscadoras? En muchos casos ya perdieron la esperanza de que su hijo o su familiar esté vivo, pero lo que quieren es tener su cuerpo para saber que ya hay calma y que ya hay paz por lo menos en el cuerpo. Este es un tema que me parece muy interesante, es un tema muy filosófico, sumamente profundo y sumamente difícil de tratar. Y Sara Uribe en Antígona González lo hace de una manera, podríamos decirla,
magistral en el sentido en que no juega con el dolor, sino que va reflexionando en torno al dolor de esta protagonista Antígona, que en realidad está basada en la Antígona del mito griego. Y a lo largo de la historia vemos esta necesidad de la búsqueda y el sufrimiento que tienen las familias de sus y por sus desaparecidos. Me gustaría leerles algunos fragmentos y el primero va así. Rezo para que tu cuerpo ausente no quede impune, para que no quede anónimo. Rezo para tener un sitio a donde ir a llorar. Rezo por los buenos y por ellos, porque si ellos no tienen corazón, yo sí. Justamente es esto que les comentaba, la necesidad de poder ir a llorar, tener un sitio a donde llorar. Y otro fragmento dice así, por eso sé que no estás vivo. Si estuvieras vivo, habrías dado señales, habrías llamado, habrías enviado un mensaje. Si estuvieras vivo, habrías luchado hasta la muerte por hacérmelo saber. De cualquier forma, si por un milagro te hubieras salvado, ya habrías conseguido que te pegaran un tiro, Tadeo. Tú no ibas a servirles para esas cosas de andar matando gente. Dicen que para eso es que los quieren, ¿no? Para reclutarlos por la fuerza en sus huestes, para usarlos como escudos. Y ese tema de reclutar personas a la fuerza, desaparecerlas para luego llevarlas a espacios en donde los obligan a matar a otras personas y a utilizarlos, es algo que ya Antígona en el 2012 estaba escribiendo y que previamente ya lo estaban escribiendo otros periodistas, reporteros y escritores. Es decir, no es algo reciente, no es algo que apenas surgió. Este poemario es sumamente contemporáneo y les leo otro fragmento que va así. ¿Cómo se reconoce un cuerpo? ¿Cómo saber cuál es el propio si bajo tierra y apilados? Si la penumbra, si las cenizas, si este lodo espeso va cubriéndolo todo. ¿Cómo reclamarte, Tadeo, si aquí los cuerpos son solo escombros? El dolor también es mío, este ayuno, la absurda, la extenuante, la impostergable labor de desenterrar un cuerpo para volver a enterrarlo para confirmar en voz alta lo tan temido, lo tan deseado. Sí, señor agente, sí, señor forense, sí, señor policía, este cuerpo es mío. Lo tan temido, lo tan deseado, porque no hay mayor martirio, no hay mayor suplicio que no saber en dónde está ese ser querido desenterrarlo para volverlo a enterrar. Es algo que ante la necesidad de la situación actual, las madres, en este caso las madres buscadoras, se han tomado esta tarea porque no encuentran una manera y no encuentran respuesta a estas plegarias. Y este poemario surgió de una petición que le hicieron a Sara Uribe cuando se encontró, cuando fue el descubrimiento de una fosa común con 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Por eso dice sí, vine a San Fernando a buscar a mi hermano, vine a San Fernando a buscar a mi padre, vine a San Fernando a buscar a mi marido, vine a San Fernando a buscar a mi hijo, vine con los demás por los cuerpos de los nuestros. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido? ¿Qué era una probabilidad cuando no hay faz, ni rastro, ni huellas, ni señales? ¿Qué los iba a traer aquí? ¿Qué cosa es el cuerpo cuando está perdido? ¿Cómo lo encontraron? Lo queremos encontrar aunque sea muertito. Necesitamos sepultarlo, llevarle flores, rezarle una oración. Todos aquí iremos desapareciendo si nadie nos busca, si nadie nos nombra.
Todos aquí iremos desapareciendo si nos quedamos inermes, solo viéndonos entre nosotros, viendo cómo desaparecemos uno a uno. Y con este fragmento cierro la lectura de Antígona González, que lo que hace es ponerle voz a aquellos deseos y anhelos de muchas familias en búsqueda de sus desaparecidos, el poder ir a dejar una ofrenda, a prender una vela, a rezar un rosario, a dar una plegaria ante una tumba, ante un espacio, y que es el grito de muchos mexicanos, no solamente en el pasado, sino sigue siendo, y como lo digo desafortunadamente, un grito totalmente vigente y que en estas semanas, con estas noticias terribles de las cuales Magdalena nos ha estado compartiendo, continúan y, y no nos queda más que, en mi caso, levantar la voz a través de la lectura. Por mi parte, les quiero platicar de este poemario de Mercedes Alvarado, que es Nombres Propios. Mercedes es una escritora mexicana, originaria de la Ciudad de México, y este poemario atiende a las desapariciones en nuestro país. Lo que pasa es que Mercedes, como muchas familias, como muchas amigas, amigos aquí en México, pues tiene a una persona desaparecida. Y digo tiene en verbo presente porque como ya contaba Andrea, la acaban de escuchar, las madres, las familias, amigas, amigos que buscan, se vuelve permanente esa búsqueda. Y precisamente de eso va este poemario. Explora la permanencia de la búsqueda. Mercedes es una poeta extraordinaria. Yo la conocí con un poemario que se llama Días de Luz Larga, otro tema completamente distinto del que explora acá, y me pareció realmente fascinante leer a una mujer mexicana muy, muy contemporánea, su verso, la forma de su poema, la forma de su poesía. Me pareció interesante, ¿no? Poder leer algo que se está haciendo el día de hoy y ver cómo se lee, cómo se ve, qué temas trata, pero insisto sobre todo en la forma porque Mercedes explora mucho esa parte y aquí en Nombres Propios no es la excepción. Les recomiendo muchísimo que vayan a leerlo, está editado por Elefante Editorial y van a ver ustedes cómo juega Mercedes, como digo, con la forma, con los signos de puntuación, con el espacio entre las palabras, entre los versos, es decir, es una poesía muy cuidada, muy pensada. Sin duda es una poesía muy sentida porque esto de padecer la desaparición de un ser querido cala muy profundo, pero se ve que también Mercedes se detuvo a pensar su verso, se ve que las ideas, que la forma las dejó marinar, me da la impresión que escribía y volvía al poema para revisarlo y lograr la forma que ella quería. Como ven, les estoy hablando muchísimo de la forma, porque sí, sin duda es una poesía que se ve, que se lee, trabajada, y en ese sentido les recomiendo muchísimo leer a Mercedes. Tiene otras obras publicadas, pero bueno, en esta ocasión estamos hablando de Nombres Propios que explora el tema de las desapariciones en México. Les quiero leer un poema que escribió en septiembre de 2020. Es por lo menos la fecha que trae este poema y dice así: Tu muerte habrá sido, si fue, en el cerro, en el desierto, en la carretera. Habrá sido, si fue, un grito lejos de nuestras voces organizadas, en turnos, con linternas, llamándote, cuando no podíamos ni nombrar el hueco que nadie nos dio derecho a penar. Tu muerte habrá sido, si fue, ese verbo infinito que nos apresó, buscar. Y aquí llegamos, como les decía, y de lo que también hablaba Andrea, ese verbo infinito que apresa a las familias, buscar, porque no dejan de buscar.
Y este poema explora ese tema. Lo que les decía Andrea en la cápsula, ¿no? No hay un cuerpo que llorar. Entonces, la pregunta sobre ¿fue esa muerte o no? Y ante la duda, la constante búsqueda. Hay un poema más de nombres propios que les quiero leer y que trata precisamente de esto, porque al final del día, pues sí, tenemos política, tenemos intereses, medios de comunicación y tenemos un enredijo alrededor de este tipo de casos, pero insisto, en el centro de todo están las personas desaparecidas y las personas buscadoras, en una, como lo dice Mercedes, en una búsqueda infinita, en un dolor permanente, y este poema también habla de eso. Y aquí estamos solas entre nosotras, en el olor de la tierra, escarbando huecos, acosadas por la esperanza, bajo el sol, con el cuerpo como único instrumento, necias y sin calma, rastreando a golpe de instinto, mendigando huesos, cansadas y tercas como perras. Porque no cabe ya lamento ni pausa, y la única ceremonia posible es esta: seguir juntas buscando. Ese es el llamado de las personas buscadoras y esa es la reflexión con la que les quiero dejar. Al final del día estamos, como les decía, en una complejidad de narrativas, pero nuestro lugar como sociedad tiene que estar siempre con las víctimas desaparecidas y con las víctimas que siguen buscando.